Mores, miren esta derrumba que hay aquí con unas piedras nomás de buenas para yo hacer una fogata en mi casa para transmutar con el fuego. Acompañen. Sí, ve. Miren qué hermosas. Mi amor. ¿Está estilo? Uy, qué hermoso estilo. Voy a bajar las piedritas que traje para hacer eso. Vamos a bajarlas. Este es mi parche favorito, es el kiosco. Y quiero la fogata ahí en esa parte. Pero siento que le va a hacer daño a estas plantitas. Entonces voy a reubicar por lo menos estas dos. Para no poder pasar y que el fuego pase y esto no intervenga con las plantitas. Así va quedando esta hermosura. No es tan alta, ni tan profunda. Vamos a ponerle piedrilla al fondo. Ya. Ahora voy a conseguir estos chamecitos secos que tengo por acá en mi patio y vamos a prender la fogata. ¿De dónde trajo esos? De por ahí. Le vamos dando formita con nuestros pedacitos de leñito. Ahora mi parche se va a ver así. Para venir a conversar con el fueguito. Miren. Mami, traigo algo para que enciendas la fogata así. Pero que lo hagas duro. Sí. Sí. Y mira, cuando te salga la chispa, la pongas aquí, ¡pum! Te salga el fueguito. Ah, bueno, hágale pues, ya lo voy a hacer así. Así me quedó esta hermosura y la voy a prender. ¿Qué encima, Kena? ¡Mami, estoy a tu lado! Ah, ok. Traje unos regalos. A ver, pero espere. Esta eres tú. Entonces esta es para la hermanita, para que la hermanita te cuide muy bien. Y esta es la hermanita. Entonces esta es para ti, para que tú cuides muy bien a la hermanita. Mira, este es un vial rojo. Un vial rosa porque tu muñeca tiene vestido rosa. Y un vial rojo. ¿Listo? ¿Les gustó? Yes, 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 yes. Claro que yes, claro que yes. Mami, lo abre. Sí,